Buenas tardes profesores, buenas tardes compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la problemática del tránsito en Lima. En nuestro país existe un encarecimiento de cultura en las personas, en el sentido de que se tiene el pensamiento erróneo en el cual el más vivo gana. Lamentablemente, a nuestro parecer, este pensamiento ha sido inculcado desde los valores que le brindan los padres a sus hijos en casa. En este informe nos enfocaremos en el tránsito, en cómo el peruano es inculcado de tal manera que busca evadir las reglas vitales, maneja como si estuviese solo en la calle, ocasionando accidentes por doquier, y sin conciencia alguna, en el tránsito y en diversos factores que afectan el bienestar de los limeños. El problema del excesivo volumen del parque automotor y la mala planificación de vías ha sido ocasionado por la poca capacidad profesional de las personas encargadas de manejar las municipalidades de los distintos distritos de Lima. De esta manera podemos separar el problema vial en dos grandes categorías: la excesiva cantidad de automóviles y la falta de una adecuada distribución e infraestructura en el país. En primer lugar, se tiene el mal ordenamiento del parque automotor como un problema en el tránsito en Lima. Esto comprende el incremento exponencial de transporte público y privado, que se comenzó durante la época de los 90, ya que durante este periodo las autoridades incentivaron una libre importación de autos, los cuales la mayoría eran usados. Actualmente, el crecimiento económico constante del Perú ha generado que muchas familias opten por comprar un automóvil, al pensar que mejorará su calidad de vida y estado socioeconómico, tal como muestra la gráfica. Problemas relacionados al parque automotor. Según esta encuesta, para los peatones, taxistas, choferes, etc., el principal problema del tráfico en Lima es la excesiva cantidad del parque automotor. Sin embargo, esto es todo lo contrario, ya que las estadísticas demuestran que por cada 19 habitantes en el Perú existe un vehículo, pero la tendencia de la región es, en promedio, 8 habitantes por vehículo. Entonces, el tráfico en Lima se debe a la antigüedad de las vías que no fueron diseñadas para soportar una mayor cantidad de vehículos en un futuro. Siguiendo con los problemas, según esta encuesta, el 70% de los vehículos en Lima pertenecen al transporte privado. Estos no pueden satisfacer la demanda por su pequeño tamaño, pero a la vez ocupan más espacio en las vías. Por ejemplo, para el transporte de 50 personas es necesario como mínimo 10 taxis, pero solo un minibús puede satisfacer esta demanda y a la vez ocupa menos espacio. Y como último problema, según esta gráfica, se puede determinar que el 78% de la demanda es para el transporte público y solo el 22% es para el transporte privado. Sin embargo, debido a la poca oferta y las deficiencias del transporte público, hace que las personas opten por el transporte privado, y esto genera que este sistema vaya en aumento. Algunas deficiencias del transporte público son la poca comodidad del carro, que estos carros demoran más tiempo y que los carros informales son muy inseguros. A continuación, mostramos un caso referido al tema explicado anteriormente. Por ejemplo, la avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima y la avenida Javier Prado. Si bien es cierto, estas vías existen medios de transporte público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estas no se dan abasto para satisfacer la gran demanda que hay. Esto obliga a las personas a tomar medios alternos como son los taxis, pero la gran cantidad de estos generan congestión vehicular. Esto se solucionaría si habría un sistema de transporte público más eficiente, con mayor cantidad de flujos y de tal forma que ocupe menos espacio, sea más barato y contamine menos. Posibles soluciones. En primer lugar, se debe incentivar la compra de automóviles. Una de las formas de incentivar las compras de automóviles es haciéndolo más costoso de usar. Por un lado, estacionarse debiese ser más caro en lugares y periodos de mayor afluencia. Por otro lado, se puede aumentar los impuestos por las compras de un automóvil. En segundo lugar, se debe reemplazar los carros viejos y de menor tamaño por más modernos y grandes. Una gran parte del parque automotor en Lima tiene más de 20 años de antigüedad. Se deben dar incentivos de crédito para que los dueños de estos carros tengan la facilidad de reemplazar sus carros por otros modernos. Por ejemplo, un carro antiguo puede ser usado como aval o inicial de compra para uno moderno, ya que hay repuestos que pueden ser reutilizados y piezas reciclables. De esta manera, se beneficia al dueño del carro o a la empresa de transportes porque tendrán la oportunidad de modernizar su flota y, a la vez, a la empresa proveedora, ya que tendrá más clientes y un riesgo mínimo de pérdida. Por otro lado, los carros que no estén sujetos a la formalidad tengan la oportunidad de beneficiarse por el programa Chatarrero, que da un bono económico a los dueños a cambio de sus carros. Actualmente, este programa solo beneficia a los vehículos formales.
En tercer lugar, se debe dar mayor restricciones para que las empresas dedicadas a la venta de automóviles no vendan carros usados o de mala calidad. Estas empresas deben estar prohibidas a la venta de carros menores y de segunda o que tengan un tiempo de vida corto. Esta medida, además de reducir a la contaminación, desincentiva la compra de vehículos por el costo de estos carros modernos, ya sea para uso personal o para hacer servicio de taxi. Como cuarta solución podemos establecer más rutas de transporte público. Se deben aumentar rutas de transporte público en zonas donde haya una gran afluencia de público. Por ejemplo, en la avenida Javier Prado los carros del metropolitano no se dan abasto para la gran demanda. Si esta no tiene presupuesto para traer más flota, debe fomentar que las empresas le ayuden a cubrir esta ruta. Podemos ver también como ejemplo de esta problemática la carretera central, donde últimamente se han estado construyendo un subterráneo y la municipalidad lo ha dejado en un stand-by. Tenemos las vías cerradas y la falta de vías alternas a esta ruta principal hace que el tránsito sea pesado y sea muy difícil poder llegar de un lugar a otro. También tenemos la Panamericana Sur, que en épocas de verano se llena de gran afluencia de personas que van a las playas. Aumenta en un 50% aproximadamente su afluencia, porque salen alrededor de 150.000 vehículos por esta vía. El túnel Benavides también se puede usar como ejemplo de una obra fallida, donde una ruta alterna, que fue el túnel Benavides, intentó aliviar el tráfico de la zona, pero no cumplió su propósito. Es más, el tráfico ha aumentado porque un conductor demora 30 minutos en cruzar de San Juan de Miraflores a Surco. Informalidad en el transporte urbano. Se llama informalidad en el transporte al sistema actual conformado por buses, taxis, combis y mototaxis. Se adoptó esta forma de explotación del servicio en forma total y legal durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Problemas relacionados a la informalidad. Primero, déficit de capacitación para ofrecer el servicio de transporte. Este tema está relacionado en el caso de los taxistas debido a que cuando van a recoger su brevete o licencia no reciben la suficiente capacitación que es necesaria para brindar un buen servicio. Vehículos y las medidas necesarias de seguridad. Este tema está dirigido a las mototaxis, ya que estas no necesitan revisión técnica para andar por la ciudad, provocando muchos accidentes. Falta de respeto a las señales de tránsito y autoridades. Debido a la mala capacitación y talleres psicológicos a los conductores, estos terminan faltando el respeto a las autoridades y no haciendo caso a las señales de tránsito. Posibles soluciones. Disminuir la cantidad de mototaxis y asignarles rutas pequeñas para cierta cantidad de estas. Un reglamento más estricto para los transportistas informales. Llevar a cabo un sistema de transporte conformado por corredores especiales con diferentes rutas y colores por cada distrito. Esta última solución ya está siendo llevada a cabo por el municipio de Lima y por el Estado, a través del Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores viales. Continuando con el índice, como tercer punto tenemos la inadecuada planificación de vías. Antecedentes del mal diseño de infraestructura. La planificación vial es una medida urgente para salvar Lima. Este plan se vivió en los 70 con la vía expresa y la Costa Verde, pero su abandono causó lo que vivimos hoy. Se perdió todo criterio de diseño técnico, los estudios se orientaron políticamente. Problemas relacionados al mal diseño de infraestructura. El problema es que estos tipos de obras están orientadas a facilitar el paso a los automóviles, excluyendo al casi 80% de la población que se moviliza en transporte público, según la encuesta realizada por Lima Cómo Vamos 2015. Además, al incentivar que un mayor número de autos circulen por una vía, se genera más tráfico a largo plazo. Dentro de las principales vías con mayor volumen de tránsito encontramos la avenida Javier Prado, la avenida Grau, Carretera Central, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Evitamiento,
la Vía Expresa, la Avenida Fawcett. Y las avenidas con mayor congestionamiento vehicular, conocidos como cuellos de botella: Panamericana Norte, Panamericana Sur, la Avenida Universitaria, Plaza Grau, Área Central del Callao y San Juan del Lurigancho. Como ejemplo de la inadecuada planificación de vías, vamos a presentar el caso del bypass de Havish, un bypass que ha originado 8 años de congestión por mal diseño. Descripción del caso. La obra consistió en la construcción de un viaducto elevado a desnivel de doble carril en la Panamericana Norte, el cual pasa por encima de la avenida Havish. Este viaducto tiene 273.92 metros de longitud, habiéndose dotado de rampas de acceso a ambos lados, siendo la del sur de 313,60 metros y la del norte de 176.25 metros. Al menos 45 minutos tarda cruzar en hora punta los 4.6 kilómetros de la Panamericana Norte, 4 veces más de lo que en el año 2008 la Municipalidad de Lima prometió que demoraría hacer todo el trayecto entre Cercado de Lima y Lima Norte. Al abrirse esta plataforma elevada en Havish, el recorrido entre el centro de la ciudad y el cono norte se reduce de 40 minutos a menos de 10 minutos, dijo en ese entonces Carola Cuadros, jefa de proyectos de la segunda gestión de Luis Castañeda. El problema es el diseño del bypass, que costó 67 millones de soles, debido a que se trata de una carretera. El alto flujo de vehículos sí se ameritaba una obra de esta magnitud, pero cuando construyeron este intercambio fusionaron 6 carriles a solo 3, generando un cuello de botella que perjudica el tránsito desde varios kilómetros antes. El manual de diseño del Ministerio de Transportes establece que cuando se juntan dos vías tienen que continuar con un número de carriles igual a la sumatoria, o en el peor de los casos, la suma menos 1. Se necesitaría como mínimo 5 carriles y no 3 como el que se construyó. Posibles soluciones. La solución para la crisis de transporte público sería una planificación vial. Las obras que se ejecuten para reordenar el tránsito en la ciudad deben ser realizadas por especialistas y que no formen parte de la municipalidad ni del gobierno. Esta planificación debe ser abordada por expertos. Se debe pagar por obra ejecutada por un tercero, según el diseño aprobado por otro tercero y supervisada por otro. Es decir, la obra no debe ser ejecutada por una sola institución para que no exista caso de corrupción, debido a que esto traería una inadecuada elaboración del proyecto. Por último, es importante una buena señalización durante la construcción de la obra. Como segundo factor de la inadecuada planificación de vías, tenemos los problemas relacionados al espacio geográfico. El área territorial metropolitana se ubica en la parte central de la costa peruana, ocupa el sector bajo de los valles del río Rímac y Chillón. La topografía que ocupa Lima se caracteriza por el suelo desértico, por estar al lado del mar con rellenos de origen aluvial, en la parte media y con gravas y cascajos en valles urbanizadas en donde no existe agua. Según las estadísticas de los procesos migratorios, establece que Lima desde sus inicios se ha visto en un acelerado proceso de ocupación territorial. La población asentada en este gran espacio de terreno ha determinado la creación de nuevos pueblos jóvenes como Villa El Salvador y la formación de los conos nortes, este y sur de la capital. Por este motivo, la necesidad de la movilidad del hombre para sus recursos y servicios causó una serie de alteraciones geográficas en Lima metropolitana, realizando de esta manera una serie de proyectos de transporte con el fin de facilitar la conexión entre zonas urbanizadas, pero que en varias ocasiones complicó y perjudicó aún más el ambiente de transporte movilístico. Existen varios problemas relacionados al espacio geográfico. Dentro de ellos tenemos la presencia de asentamientos humanos. Esto provoca la reducción de espacios en la capital, debido al movimiento migratorio que se da mayormente desde la sierra hacia la capital. También se encuentran los bloqueos de vías por desastres naturales. Más que nada, estos desastres se dan en las zonas de Chosica debido a los huaicos que ocurren entre los meses de diciembre y febrero. También se puede clasificar a los problemas relacionados al espacio geográfico
por medio urbanístico, como es la presencia de instituciones públicas que alteran las vías de transporte debido a su presencia masiva y densidad poblacional. Entre las vías más importantes para la movilidad del hombre se encuentra la carretera central. Es una vía transversal de penetración que conecta la ciudad de Lima con el departamento de Junín en el centro del país. Consta de un solo tramo hasta la ciudad de Loroya, ubicada en la provincia de Yauli, Junín. Es uno de los modelos de transporte más importantes en el Perú, debido a que cumple la función del traslado de mercancías y productos alimenticios provenientes de la selva y sierra del país que llega a la capital, y de la misma manera ayuda al desplazamiento de las personas de distintas regiones. De esta forma se produce una estabilidad económica. Sin embargo, a pesar de existir 5 vías alternas que se pueden utilizar cuando la carretera central se encuentra inhabilitada, estas no tienen la capacidad para transportar vehículos y buses. Por este motivo, el déficit que se presenta en la carretera ocasiona distintas alteraciones en las personas. Dentro de estas problemáticas que se pueden encontrar en la carretera central, tenemos el caos vehicular. Bajo este concepto, la carretera central está diseñada para un tráfico máximo de 40.000 vehículos por día. Sin embargo, este no es el caso, debido a que se transitan alrededor de 6.000 vehículos diarios. Según el Ministerio de Transporte, a su vez, el MTC informa que el 88% del tráfico que circula desde el centro del Perú hacia Lima se origina en esta carretera. A su vez, ocasiona la falta de seguridad vial y el origen de la contaminación ambiental. También podemos hablar de las pérdidas económicas. El 36% de la mercancía total que se transporta del centro de hacia Lima a través de esta vía son alimentos, tanto perecibles como no perecibles, por lo cual cada vez que se bloquea esta carretera, los mercados mayoristas sufren de reabastecimiento. Un ejemplo de problemas geográficos y urbanísticos que impiden el libre tránsito vehicular tenemos en la carretera central kilómetro 7,5, distrito de Ate-Bitarte, en la cual la presencia de un cerro habitado por personas ocasiona la estrecha y angosta infraestructura de la carretera central, produciendo de esta manera el malestar de los peatones y conductores por el caos vehicular que se forma durante horas. Alrededor de esta zona de la carretera central existe demasiada oferta y demanda del transporte y tránsito, por diversos factores que de la misma manera originan la congestión vehicular. Tenemos la presencia del asentamiento humano en el cerro cercano a la vía, presencia de colegios, presencia del hospital de Bitarte, presencia de la comisaría de Bitarte y presencia de un mercado comercial. La zona del kilómetro 7,5 de la carretera central está propensa a la contaminación ambiental por la densidad de la población y la poca preocupación por parte de la municipalidad. La existencia de mercados y zonas urbanizadas hacen posible la presencia de desmontes de basura alrededor de la carretera. A su vez, por causa del mismo tráfico, se concentra una mayor presencia de dióxido de carbono y un incremento de robos producidos en esa zona, afectando de esta manera la salud e integridad pública de los transeúntes. Por consiguiente, se debe elaborar una solución para la respectiva problemática. Entre ellas se encuentra el proyecto de la vía subterránea en Ate-Bitarte, en el cual explica que se debe elaborar una vía por debajo de la carretera central y del cerro del asentamiento humano, con un estudio antecedente del tipo de suelo que se va a tratar, realizando cálculos de medición para saber cuánto puede afectar a las construcciones que se encuentran alrededor. La vía subterránea debe sobrepasar la comisaría, el hospital y la municipalidad de Bitarte. De esta manera se podrá evitar los accidentes de tránsito por la densidad de la población que existe en esa zona y de esta forma reducir el congestionamiento vehicular. También se debe establecer un mayor orden. Esto se producirá al fomentar el ciclismo debido a una mayor población formada por jóvenes registrados según las estadísticas. De esta forma, establecer más orden principalmente en el kilómetro 7,5 de la carretera central, que abarque todo el distrito de Ate-Bitarte, incluido la vía subterránea de la carretera central.